Bueno, muy buenas noches. Parece que estamos los que somos, ¿sí o no? Hágase por Buenas fin. noches, profe. Profe, buenas noches. Sí, me la gracia de escucharlos en su sano juicio. Sobre todo a José Ángel. Ya, digo, ¿cómo va? ¿Todo bien o no? Sí, profe. ¿Mucha agua o no? Mucha agua por todo lado, ¿no? Qué cosa tan Demasiado. irregular. Vamos a ahogar todos, pero bueno, muy bien. Muy bien, por favor actívenme las camaritas ahí un segundito mientras dejamos el registro de entrada, porque si no después se me falta aquí. Estemos acá. Herramientas, tenemos aquí el quinto y tenemos aquí a don, aquí está. Bueno, ahí quedamos. Quedamos en la foto como dice el cuento. Aquí tomamos las clases para que quede. Pues aquí como lento. ¿Qué clase tuvieron en la primera hora? Legislación tributaria. ¿Y les molestó el internet? No. A la profe sí. Sí, qué cosa tan irregular. No, a mí también, entonces por eso voy a preguntarles a ellas. Está como molestando la plataforma, pero parece que ahorita sí estamos normalitos. Muy bien, ¿dónde anda entonces doña Fanny? Ahí la vi. Javier Ramos. Teníamos presente. Presente, profe. Gracias. Javier. Presente, profe. Gracias. Aquí tenemos a José Luis. Sí, señor profe, buenas noches. Buenas noches, gracias. Casi tenemos. Y tenemos por aquí a Lida Marina. Hola, profe. Gracias. Ahí estamos. A ver si corrigen esta lista porque qué cosa tan irregular. Bueno, muy bien. Entonces nosotros ayer guardemos esto aquí para que no me moleste. Y estábamos cierto que básicamente pues vamos a hablar de algo que se llama la SNIT por décadas, ¿cierto? La primera década de la SNIT, si les decía ayer que es que eso no fue con la ley 1314 de 2009, sino, ¿cierto? Sino que eso viene desde hace muchos años, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar esta cuestión ahí. Yo les dejé un título, sí, es correcto. Y ahorita miramos una información que es importante. Entonces, coloquemos décadas de 1970 a 1980, ni por década, ¿no? Perdón, profe, ¿de 1900 qué? 1970 a 1980. Espérenme a ver si me dejan entrar aquí. Esta vez es que esto. Taller, normas internacionales. Muy bien. Entonces, colocamos si quieres, entonces vamos a hacer así como por añitos, así un breve resumen para que no tengamos que meternos en tanta historia. ¿Estamos de acuerdo? Y ahorita pues les comparto ahí la conferencia de mi doc para que miremos cómo surgió aquí también o cómo fue, como, digamos, el inicio de la parte de la implementación de la SNIF en Colombia. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasó en 1970? Entonces, 1970 le colocamos 2 puntos. Surge la Junta de Normas de Contabilidad Financiera. ¿Listo? Entre paréntesis colocamos FASB.
el FAPS, coma, cerramos paréntesis, coma, organismo independiente que reemplaza al AICPA. Entre paréntesis le colocamos ¿Reemplaza quién, profe? al AICPA, que era el organismo encargado de la emisión de las normas contables. Entre paréntesis, colócale encargado de la emisión de normas contables. ¿Listo? Punto aparte. En 1973, entonces ahora pongamos 1973, dos puntos, se crea el Comité Internacional de Normas de Contabilidad. Entre paréntesis coloquemos el IASC, IASC. O sea, el Comité, ¿cierto? Internacional de Normas de Contabilidad. Punto seguido. Acuerdo fundacional del Comité de Normas Internacionales de Contabilidad, rubricado por representantes de los organismos que se me quiere molestar, de los organismos profesionales de contabilidad de Australia, Canadá, Francia, Alemania, Japón, México, Países Bajos, Reino Unido, Irlanda y Estados Unidos. Punto y coma. Se designan comités de seguimiento. Para los 3 primeros proyectos del IASC. O sea, el Comité Internacional de Normas de Contabilidad, para que lo tenga ahí presente. ¿Listo? Ahí pasamos a 1975. 2 puntos. Perdón, profe, ¿1975? Sí, señor. 1975. Entonces tenemos 70, 73, 75. ¿Listo? Se publican las primeras NIC. O sea, entre paréntesis, si quiere colóquele normas internacionales de contabilidad, ¿cierto? Y ahí en adelante comenzamos a hablar de NIC. Definitivas. Se publican las primeras NIC definitivas, NIC 1, entre paréntesis 1975, revelación de políticas contables, y la NIC 2, 1975, también fue en esa época, ¿cierto? Me quedé, perdóname, revelación de políticas contables. Ajá. Y NIC 2,
también en 1975. Recuerda que tenemos un lapso allá del 73, 74, 75, ¿cierto? Entonces en el 74 se estaban ya trabajando sobre esos temas y obviamente en el 1975 fue cuando las publicaron. ¿Estamos claros ahí? ¿Listo? Coma, valoración y presentación de inventarios en el contexto del sistema de costo histórico. Punto aparte, la NIC 1, presentación de estados financieros. Dos puntos. Esta NIC establece un marco general. ¿Estás ni qué, profe? Esta NIC, estoy hablando de la NIC 1, no se van a perder, ¿no? Establece un marco general para la presentación de estados financieros de propósito general o con fines generales, incluyendo directrices para su estructura y contenido mínimo. Punto aparte. Los principios fundamentales que subyacen a la preparación de estados financieros, incluyendo la hipótesis de las empresas en funcionamiento, Perdón, ¿hipótesis de qué, profe? de las empresas en funcionamiento, el principio de negocio en marcha, ¿no? La uniformidad de la presentación y clasificación, la hipótesis contable del devengo y la materialidad. Nosotros vamos a escuchar estos conceptos, ¿cierto? Lo que es el devengo, la materialidad. Entonces, de una vez para que, fíjense que eso está establecido desde cuando se promulgó en 1975 la NIC 1, ¿correcto? Para que, pues, esos conceptos fueran utilizados a nivel general, ¿no? Muy bien, punto aparte. Aquí los activos y pasivos, los ingresos y gastos no pueden compensarse salvo que la compensación esté permitida o sea exigida por otra NIF, ¿cierto? NIIF, sigue una vez, colóquela ahí, Norma Internacional de Información Financiera. Y entonces ya sabemos que vamos a estar hablando de NIC y de NIF, ¿cierto? Cerramos paréntesis, punto seguido. Cualquier información comparativa correspondiente al ejercicio anterior
debe ser presentada en los estados financieros mediante notas de los mismos. Punto seguido. Los informes exigidos por esta norma son dos puntos. Balance, coma, una cuenta de resultados, coma, un estado de cambios en el patrimonio neto, coma, un estado de flujo de efectivo, coma, políticas contables y notas explicativas. Y notas explicativas. Entonces, si nosotros de pronto vamos y miramos en el plan, en el decreto 2649 de 1993, el que tenemos allá de primeritas en el plan único de cuentas, ¿cierto? En el artículo 22, vamos y miramos allá y ahí aparecen, ¿cierto? Ya nos aparecen cuáles son los estados financieros básicos. ¿Listo? Y son los que estamos nombrando ahí, excepto porque ya no se nombra, digamos, las notas eran como unas notas aclaratorias, no eran obligatorias en su momento, ¿cierto? En el Colgap o en los principios de contabilidad generalmente aceptado, uno hacía las notas aclaratorias, pero no es que fueran obligatorias. En el cambio, ya las normas internacionales nos obligan a que establezcamos cuáles son nuestras políticas contables, ¿cierto? Y también que anexemos o a los estados financieros tienen que tener unas notas explicativas. ¿Hasta ahí estamos? Sí, señor. Muy bien. Punto aparte puede ser. El estado de cambios en el patrimonio, neto, debe reflejar todos los cambios habidos en el patrimonio. Perdón, profe, todos los cambios Habidos en el patrimonio neto o los cambios en el patrimonio neto distintos. Otra vez, profe, qué pena, es que no entiendo lo que dice. ¿Puede repetir desde el principio, profe? Es que no, como que se perdió la idea. Muy bien, ya hablamos de notas explicativas, ¿listo? Sí, ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. Muy bien. El estado de cambios en el patrimonio neto debe reflejar, entonces póngale ahí 2 puntos. ¿Listo? Pongámosle A, Sí. entonces para que lo entiendan mejor. Todos los cambios habidos en el patrimonio neto. ¿Hasta ahí vamos bien? Punto y Sí, coma. O, póngale B. Los cambios en el patrimonio neto distintos de operaciones con socios que actúen en calidad de tales. ¿Eso qué es? Un cambio surgió, a ver, los cambios habidos en el patrimonio neto, o sea, los resultados del periodo o del ejercicio. ¿Hasta ahí estamos bien?
Sí, señor. ¿Listo? Pero recuerden que cuando yo hablo de patrimonio, ¿cierto? Estoy hablando de patrimonio contable o patrimonio neto. El patrimonio neto es el que me muestra, para ubicarlos. Acuérdense que el 31 hablábamos de capital social, el 32 hablábamos de reservas, ¿correcto? El 36 hablábamos de resultados del ejercicio, el 37 resultados de ejercicios anteriores. Todo eso es lo que me conforma el patrimonio neto. ¿Hasta ahí estamos? Debe reflejarlo, ¿cierto? Y decía que distintos a los procedentes de operaciones con los socios, o sea que si hubo una capitalización, ¿de quién proviene? De los socios. ¿Estamos ahí? En otras palabras, lo que nos queremos mostrar es el flujo de las operaciones, ¿cierto? Obtenidas durante el ejercicio. ¿Sí estamos claros? Sí, señor. Ok, básicamente eso. En otras palabras, saque lo que metieron los socios, ¿cierto? Digamos la recapitalización. Recuerde que yo como socio puedo tener mi capital inicial y entonces después llego y coloco, vamos a aumentar el capital, entonces esa no juega ahí, ¿cierto? Muy bien. Punto aparte, los estados financieros deben ser objeto de presentación con una periodicidad anual generalmente. Listo, recuerde que hablamos del periodo fiscal, ¿cierto? Anual generalmente. Punto seguido. Si se cambia la fecha de cierre del ejercicio, y los estados financieros se presentan para un periodo distinto a un año, coma, es ¿Pero distinto necesario qué? Perdón, profe. para un periodo distinto a un año. Recuerden que yo presento generalmente estados financieros mes, bimestre, trimestre, semestre, depende, ¿cierto? De la información que me estén solicitando en un momento determinado. ¿Hasta ahí estamos bien? O sea, la obligatoriedad es que sea anual, pero yo puedo tener periodos intermedios. Si nos dijeron eso cuando estaban en contabilidad, no, cuénteme la verdad, confiésese. No se acuerda. Ah, bueno. Exacto, profe, no nos acordamos. Entonces dijimos, deben ser presentados con una periodicidad, ¿cierto? Generalmente anual. Si se cambia la fecha de cierre del ejercicio y los estados financieros se presentan para un periodo distinto a un año, debe ser o es necesario informar de este hecho. Fácil, ¿cierto? Entonces ustedes dicen, el quinto malo limitada, ¿cierto? Balance general del 1 de enero al 31 de marzo. Entonces ya entiendo que estoy presentando uno que es trimestral, del 1 de enero al 31 de enero. Será mensual. ¿Estamos claros ahí? Sí, señor. Muy bien. Es muy, punto aparte puede ser, es muy importante también la obligatoriedad de la distinción entre activos y pasivos corrientes y no corrientes. ¿Listo? Punto aparte. La NIC 1, la NIC 1, NIC, ¿no? Especifica cuál es el contenido mínimo que deben presentarse
o con que debe presentarse el balance general, coma, el estado de resultados o la cuenta de resultados, ¿cierto? El estado de resultados y el estado de cambios en el patrimonio. El estado de cambios en el patrimonio neto. E incluye directrices para identificar conceptos adicionales. ¿Listo? Entonces, cogemos punto aparte. Los requerimientos mínimos que deben contener, los requerimientos mínimos que deben contener las notas de los estados financieros según la NIC 1 son 2 puntos. Primero o A, como quieran. Hablamos de las políticas contables seguidas. ¿Listo? Por ejemplo, cuando digo una política, ¿cuáles fueron las políticas contables que se siguieron para la elaboración de esos estados financieros? Se me ocurre a mí, ¿cierto? Lo que pasa es que nosotros o la compañía, ¿cierto? De acuerdo a las políticas contables estableció que debemos, que los edificios se van a depreciar a 30 años, por decir algo. Es una política contable, ¿correcto? Que los activos inferiores a 50 VTs, entonces los vamos a depreciar durante el año. Entonces hay que dar la política contable. Esa fue la política contables que deben estar escritas y cómo fue que nosotros, ¿cierto? Establecimos o se establecieron para poder hacer esos estados financieros. O sea, por eso se habla de revelaciones, ¿no? Entonces yo tengo que mostrar qué es lo que estoy haciendo. ¿Listo? Para que todo el mundo se entere de cuál es el tratamiento que estoy o el procedimiento que estoy siguiendo dentro de mi contabilidad de acuerdo a las normas internacionales. ¿Listo? Primero dijimos, ¿no? Las políticas contables seguidas. Segundo, los criterios que ha adoptado la dirección en el proceso de aplicar las políticas contables de la entidad que tengan el efecto más significativo en los importes registrados en los estados financieros. Y tercero, las principales hipótesis en relación con el futuro
Y otras fuentes principales de incertidumbre y otras fuentes principales de incertidumbres en las estimaciones, coma, que impliquen riesgo significativo de causar un ajuste material, a los valores contables de los activos y pasivos en el próximo ejercicio. ¿Listo? Entonces, recuerden que fundamentalmente, ¿cierto? Dice, yo tengo que hacer estimaciones, ¿cierto? Y esas estimaciones pueden que, hablamos de incertidumbre, ¿no? Puede ser que me quede corto o me quede largo, ¿cierto? Entonces digo, voy a tener que ajustar, ¿cierto? Pero si implica que es un cambio muy grande, ¿cierto? Hablamos, por eso dice cambios significativos, que en un momento determinado me van a afectar la estructura de esos activos y pasivos, pues debo, ¿cierto? Debo informarlo, ¿correcto? Por ejemplo, a mí se me ocurre que yo tenga una contingencia con una cuenta por cobrar, que esa cuenta por cobrar más o menos esté representando el 30 o 40% de mi cartera y definitivamente esa empresa cerró, quebró, lo que sea, ¿cierto? Y yo no estaba enterado, pero antes de, digamos, de someter el informe a la gerencia, ¿cierto? O estar los estados financieros, me entero de que está cartera 31 de diciembre, pero me enteré por ahí el 15 o digamos, en 30 de enero de que esa empresa quebró, yo debo informar. ¿Estamos ahí? Porque va a haber un cambio significativo en la estructura o, digamos, en el contenido del ecosistema de mis activos, ¿no? Entonces, cualquiera de los dos. También en el caso de una obligación, ¿correcto? Que de pronto me llegue una sanción bien, bien, así como dice, terrible de esa del UGPP o de la DIAN, ¿sí o no? Y yo no la informe, pues hay que informarla para que los socios también estén claros. Y obviamente, si estamos hablando de un cambio significativo, ¿correcto? Muy bien. Digamos, punto aparte, la NIC 2, hablamos de las existencias. Entonces, coloco la NIC 2, existencias. Y vuelvo y repito, estamos hablando, ¿cierto?, de que nosotros esas NIC las estamos trabajando desde 1975, ¿cierto? O sea, ya se salieron los parámetros. Muy bien. NIC 2, dos puntos. Aquí encontramos el tratamiento contable. Perdón, profe, pero es que está entrecortó. ¿La NIC 2 qué? ¿Cómo es? NIC 2, existencias. Guión inventarios, póngale. Recuerde que las existencias generalmente estamos hablando de inventario, ¿no? ¿Ya? ¿Estamos ahí? Sí, ya, profe. Ok. Entonces dejemos 2 puntos. Aquí encontramos el tratamiento contable sobre las existencias, coma, incluyendo la determinación del costo y su consiguiente reconocimiento como gasto, coma, si deben ser valoradas al costo o al valor neto realizable, coma, según cuál sea el menor.
No, Profe, qué pena. ¿Es realizable al qué? coma, según cuál sea el menor. O sea, ¿hablamos del costo o hablamos del valor neto irrealizable, el que sea menor? ¿Correcto? Por eso dice según cuál sea el menor. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, si han escuchado ustedes hablar de mercancías obsoletas o, ¿cierto? O dañadas, ¿cierto? Que están en un momento determinado. eh, ¿Listo? Entonces, por ejemplo, digamos, a veces yo tengo inventarios o de lento movimiento, ¿cierto? Tengo una mercancía ahí, pero nunca se ha vendido, ni se mueve, ni nada. Entonces yo tengo que mirar el deterioro. Ahora, supongamos que yo vendo, ¿qué se me ocurre a mí? Computadores, por decir algo. Y en esos computadores, entonces tengo uno por ahí que es más viejo que yo, ¿cierto? Entonces hablamos de un computador que de pronto es un XT o AT, los que primeros que utilizamos nosotros. Y resulta que yo lo tengo en un valor de 500.000 pesos. Y entonces llamo a José Ángel y le digo, estoy vendiendo este computador, 500.000 pesos tengo el costo. Y me dice, no, eso está más viejo que usted. Entonces yo eso por ahí le daré 10.000 pesos. Y voy y le pregunto a Fanny, y también se lo ofrezco, y ella me dice, no, mijito, yo no compro eso. Entonces, no, ni para qué le ofrezco, es que eso ya está muy viejo, ¿sí o no? Y voy donde José, entonces José dice, venga, que esto le puedo sacar algunas piecitas ahí, por ahí le daré 10.000. Y entonces fíjese que, ¿cuál es el valor neto realizar? ¿A qué valor lo puedo realizar? ¿Al costo que tengo de 500.000 o a lo que me están ofreciendo? Pues es lo que yo no voy a percibir. ¿Para qué me sigo haciendo ilusiones de que voy a recibir 500 si la gente no está dispuesta a pagar por eso sino 10.000? ¿Estamos claros? Entonces yo voy a realizar ese activo que tengo, no al valor del costo, sino en realidad, ¿cierto? Al valor neto de realización. ¿Cuánto me van a pagar por eso? ¿Estamos? O sea que ya sufrí un deterioro de ¿cuánto? Si eso fuese así, de De 400, ¿qué? 490. 490 490. sería mi deterioro, ¿sí o no? Y entonces eso, en un momento determinado, fíjese que ese valor sí me puede dañar la estructura de mis activos, ¿sí o no? Que era lo que estábamos hablando en el ejemplo anterior. Entonces va a haber un detrimento en esos activos, ¿cierto? O sea que si es material ese valor, entonces debo informarlo, ¿correcto? Muy bien. Punto aparte. Dentro de los costos se considera el precio de adquisición, coma, el costo de transformación, entre paréntesis, ¿cuál será ese costo de transformación? Pues entre paréntesis, colóquele materiales, coma, mano de obra y costos generales o gastos generales de fabricación. Cerramos paréntesis. Y otros costos en los que se haya incurrido para dar a las existencias su condición y ubicación actual. Coma, pero no las diferencias en cambio. Punto seguido.
Para los elementos de existencias que no son intercambiables, coma, se atribuyen costos específicos. Se atribuyen costos específicos a los elementos individuales, específicos que conforman las existencias. Ojo a lo siguiente. Entonces yo, por ejemplo, tengo, vamos a decir que importé unos equipos, ¿cierto? Pero esos equipos, digamos, por la cuestión del volumen y toda esa cuestión, es mejor traerlos desarmados, ¿correcto? Hablamos de una máquina, hablemos de una fotocopiadora, que es de las que he escuchado por ahí. De una fotocopiadora, yo me dedico a vender fotocopiadoras, pero esas fotocopiadoras entonces me toca traerlas, yo las traigo desde Estados Unidos, chicaníamos, o las traigo desde China, ¿cierto? Y entonces las desarmo para que me quepan más, ¿cierto? Y pueda, digamos, pueda traer mayor volumen. ¿Listo? Porque si las traigo armadas, de pronto me hacen demasiado volumen y obviamente el flete me va a costar. Entonces, ¿qué pasa? Para que cuando yo traigo la fotocopiadora, pero para que quede en condiciones ya de poderla vender, ¿cierto? Dice, otros costos de los que hayas incurrido para que las existencias, ¿cierto? Para dar a la existencia su condición como tal, ¿cierto? De ubicación actual. Yo que les necesito una fotocopiadora que me funcione, no una fotocopiadora desarmada. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, señor. Entonces yo tengo que pagarle a una persona para que me las arme. O sea, ese valor que yo le pago a esa persona para que me las arme es mayor valor de la fotocopiadora. ¿Sí o no? ¿Estamos ahí? Eso es lo que me quiere decir, ¿cierto? Dice los otros costos en los de transformación en los que se incurra, materiales, mano de obra. Entonces de pronto otros repuestos con tornillos, arandelas, qué sé yo, alguna cosa que me falte, entonces también van a ser parte para hasta que ese equipo quede en condiciones, o así como dice, en condición de la ubicación actual. ¿Dónde está? En el inventario o en la bodega de fotocopiadoras, por decir algo. ¿Sí estamos ahí o no? Sí, señor. Ok. Y lo mismo tiene que ver con acuérdense en el transporte, ¿no? Muchas veces yo puedo decir, bueno, yo compro estas sillas, las compro en Cibaté, ¿cierto? Allá en la planta en Cibaté las compro a 100.000 pesos, ¿cierto? Pero el hecho de que me la traigan a Bogotá, cada silla me toca pagarle un valor adicional de 20.000. O sea, para mí el costo en realidad no son 100, sino son ¿cuánto? ¿Mm? Pues 120, oiga, claro. 120. Sí, claro, ¿cierto? Me cobran 20 por la traída cada silla. Entonces, ¿mi costo cuánto fueron? ¿100 o 120? 120, porque a mí me la vendieron allá en Cibaté en 100, pero es que yo no la necesito allá, yo la necesito es acá. Y me cobran por cada silla el transporte de 20.000, o sea, serán 120. ¿Listo? Más o menos sería la jugada así. ¿Listo? Muy bien. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, señor. Sí, Ok. señor. Entonces decimos, punto aparte. Para los elementos intercambiables, coma, para los elementos intercambiables, coma, el costo se determina usando las fórmulas de primera entrada, primera salida. ¿Listo? Primera entrada, primera salida. Entre paréntesis, coloquémosle FIFO. First in, first out, ¿cierto? FIFO. Entonces, primeras en entrar, primeras en salir. Cerramos paréntesis o el costo promedio ponderado. ¿Listo? Punto seguido.
sea, tiene que ser al FIFO o al costo promedio ponderado. La fórmula, punto seguido, la fórmula del LIFO no está permitida. Entonces, ¿qué es? Last in, first out, ¿cierto? Lo que quiere decir es que las últimas en entrar, primeras en salir. ¿Se acuerdan que nosotros nos enseñaron eso? Últimas que entran, primeras que salen. El WEPS, mejor dicho, en otras palabras, ¿no? Tenemos PEPs, tenemos WEPS, y el WEPS no está permitido, ¿correcto? Muy bien. Entonces decimos, punto aparte, cuando se venden las existencias, coma, el valor contable debe reconocerse como costo. Coma, en el periodo que se registra, el ingreso correspondiente. ¿Listo? De pronto uno encuentra una traducción que dice por allá que debe considerarse como gasto en el periodo en que se incurre, pero es que a la final, yo no sé si les había comentado que como eso viene en las normas, vienen en inglés, de pronto esa traducción la hicieron como a la carrera, entonces no hablan sino solo de ingresos y gastos, no hablan, como que no acentúan mucho el costo, ¿no? Pero pues igual, recuerden que lo fundamental ahí para establecer sus precios de venta y esos son los costos de los productos, ¿no? ¿Estamos ahí o no? Muy bien, entonces vamos a ver, a ver qué alcanzamos a ver con este señor. Por favor, coloquemos ahí un titulito que se hable de la décadas, de 1981 a 1990, ¿cierto? Entonces, fíjese que, vuelvo, repito, toda la evolución que ha dado esto, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar acá. Creo que no la alcanzamos a ver toda, pero pues por lo menos para que miremos la introducción. ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Que no te veo. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señor. Muy bien. ¿Qué dice aquí? Implementación y formato. Muy bien. Ojo a esto. Pues claro, esa implementación de NIF también tuvo un proceso, ¿cierto? Que hablamos de, para mí de pronto uno de los problemas que vi fue cuando hablaba del grupo 1 en lugar de haber hablado primero de los grupos de las microempresas y las pymes, entonces porque todo el mundo se volvió loco en su momento. Pero igual aquí nos va a servir el mensaje de Fernando. Estamos acá en actualización. ¿Qué tal el sonido? Sí, señor. Este Juan Fernando Mejía, pues este contador, yo estuve con él estudiando lo de las normas internacionales y me parece que las maneja muy bien. Tiene mucha experiencia, ¿cierto? Entonces, pues también la idea es compartirles con ustedes, a ustedes la información. .com el día de hoy por invitación de esta entidad para resolver las preguntas que ustedes tengan respecto al formulario solicitado por las diferentes superintendencias en relación con el plan de implementación de los IFRS. Mi nombre es Juan Fernando Mejía, como a bien ustedes lo pueden observar en la convocatoria de esta teleconferencia, y dada la experiencia propia y de nuestro grupo en relación con implementación de estándares internacionales de contabilidad e información financiera en algunas compañías en Colombia desde el año 2008, nos habían invitado acá para ayudarles a resolver algunas dudas, específicamente la de este formulario. Este formulario no tiene
ninguna dificultad en cuanto a su diligenciamiento. No obstante, se ha solicitado a actualicese.com por parte de algunos de sus usuarios que les ayudemos con algunas ideas de lo que debe incluirse en aquel apartado de la parte derecha donde dice observaciones a cada uno de los puntos de este plan de implementación. Entonces vamos a proceder a resolver de manera detallada este formulario. También vamos a resolver algunas de sus preguntas a través del chat y si no alcanzamos, algunas las dejaremos entonces para resolverlas de manera posterior. En el formulario que ustedes tienen y que lo pueden descargar desde allí mismo, desde las diferentes superintendencias, que entre otras cosas existe y ha existido la crítica profesional sobre el formulario en sí mismo, empezando por su estructura y también por la copia que se hizo entre superintendencias del mismo, ¿sí? Cada superintendencia lo que hizo fue quizás copiar el mismo formato que se usó en su momento por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para solicitar esta información a sus vigilados. No se hizo cambio alguno. Si uno revisa lo que hizo la Superintendencia de Puertos y Transporte, lo que hizo también la Superintendencia de Sociedades y la Superintendencia Financiera, se dará cuenta que es exactamente el mismo formato. Entonces, acá damos el paso a Excel, acá en la pantalla. Vemos que el formato arranca o inicia más bien con la razón social. Para nuestros efectos vamos a usarlo como entidad SA. Vamos a dejarle también este archivo a las personas en línea a través de la página de actualicese.com. Le vamos a dejar el enlace a este archivo. Iniciamos acá con el primero, es entidad SA, el nombre de la entidad, el NID, ahí no tiene pues absolutamente ningún problema, igual el objeto social. Y pues nos pide unos datos muy básicos como son el cargo que ostenta el contador de la entidad, el nombre y el email y quizás un teléfono de contacto. Allí no hay ninguna observación que hacer respecto al diligenciamiento de este formato. Continuemos entonces con el diligenciamiento del mismo. En el formato que usted observa acá en la pantalla, podemos entonces encontrar la primera actividad. La primera actividad es conformar al interior de la organización el equipo encargado del proyecto de convergencia ANIF, ¿sí? Acá se va a poner unas fechas. Nosotros, por ejemplo, venimos trabajando en alguna compañía desde el año 2012, desde abril del año 2012. Desde esa época se conformó el equipo. Acá se puede diligenciar este formato con aproximadamente 4 días, una semana, el establecimiento del equipo de trabajo. Y allí estamos estableciendo unas observaciones, que es quizás la parte donde algunos nos han pedido o le han pedido a actualicese.com ayuda, o le han pedido o le han preguntado sobre cuáles podrían ser unas observaciones que se diligencien en este formulario en la parte derecha. Aquí la observación que estamos dejando es que el equipo de trabajo incluirá la revisoría fiscal, una persona del equipo de auditoría, el administrador de propiedad, planta y equipo, el contador de la entidad y otro personal clave de conformidad con el avance del proyecto. Obviamente que uno no va a incluir a todas las personas en un inicio, pero y que algunas se irán incorporando en la medida en que el proyecto avanza, pero sí es muy importante que estén al menos estas personas de las que estamos aquí hablando. Cuando aquí nos referimos al revisor fiscal es porque en la entidad a la que me refiero el revisor fiscal es interno, pero como ustedes bien saben, por ejemplo, los que son vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia o supervisados bien saben que el revisor fiscal no puede ser una persona de dentro de la entidad, sino que tiene que ser una compañía externa, un revisor fiscal externo, ya sea persona natural o una sociedad. Y en ese caso, digamos, no necesariamente se tiene que incluir ahí lo del revisor fiscal. Esto es más, digamos que esto obra más como un ejemplo. En especial, la gerencia se involucrará en las diferentes fases del proyecto, dando un tono desde lo alto en cuanto a su importancia estratégica para el modelo de negocio. Esto es bien clave, que la gerencia realmente se involucre, y lo que esperaría una superintendencia en cuanto al diligenciamiento de este proyecto es que al menos esto se diga en esta observación y en efecto que se cumpla para que
el trabajo de la implementación de los IFRS no sea una problemática exclusiva del área contable o del proceso contable, porque de esa forma no tendría éxito alguno. Bien sabemos y estamos suficientemente documentados sobre la importancia del tema desde lo alto en cuanto a la implementación de los proyectos de NIF. La segunda actividad, analizar los estándares aplicables a la entidad de acuerdo con la naturaleza del negocio y las características especiales de la organización. En cuanto a esta actividad de análisis, pues uno podría pensar que algunos de los análisis ya están hechos, ya sea por estudios que han realizado las diferentes universidades dentro del país, pero aquí se refiere a un análisis dentro de la entidad. Lo que se recomienda es al menos en un inicio enumerar los estándares que nos van a aplicar o que nos deberían aplicar a la compañía y para poder ir ilustrando a la administración y a los involucrados en el equipo de trabajo sobre cuáles son los estándares en los que hay que hacer mayor énfasis. Esto es una problemática actualmente, por ejemplo, en temas de capacitación. Algunas compañías se demoraron demasiado en iniciar este proyecto y muchas veces me preguntan y me dicen, mire, yo quiero hacer un diplomado de IFRS ya. Yo le digo, mire, el tema del diplomado se le puede demorar 6 meses, no le estoy diciendo que no lo haga, o se le puede demorar 2 o 3 meses, importantísimo que lo haga, pero tal vez o quizás sea más importante que usted se capacite o que usted busque asesoría o capacitación en los temas puntuales que le aplican a su entidad. En lo posible, que haya una capacitación con los estados financieros de su compañía, es decir, que se diga en cada una de las partidas cuáles son los ajustes puntuales que usted tiene que hacer. Esto le va a ayudar a que usted pueda iniciar el proceso mucho más rápido porque, como sabemos, tenemos que presentar, por lo menos las entidades que pertenecen al grupo 1, tenemos que presentar el balance de apertura a 1 de enero del año 2014. Y entonces pasamos estábamos en la segunda actividad analizando sobre el análisis de los estándares que le deben aplicar a cada entidad. ¿Qué observación hicimos acá? En esta etapa incluye las discusiones sobre las opciones de tratamiento contable y los efectos para la entidad. Por ejemplo, supongamos que usted es una compañía que tiene, por decir algo, propiedades de inversión. Supongamos que usted tiene aquellos terrenos o edificios no ocupados por el dueño y que usted tiene que tomar la decisión sobre si lo va a mantener a valor razonable con cambios en resultados o si es mejor para la compañía mantenerlos al costo. En mi caso, por ejemplo, nosotros aconsejamos que estos queden al costo dada la volatilidad que muchas veces sucede en el mercado de estos bienes y sobre todo la carencia de mercados activos para valorar bienes que en Colombia en algunas regiones llamamos de engorde. Un bien de engorde es un terreno que tengo allí y que de pronto no lo uso, eventualmente lo arriendo de pronto para un parqueadero, pero la compañía lo tiene como una inversión, quizás esperando a que suba el valor de la propiedad raíz para venderlo, y si bien es cierto, o para construir, y si bien es cierto que lo ideal sería tenerlo a valor razonable, en algunos casos, dado que la NIC 40 me dice que esos cambios en resultados, que esos cambios en el valor razonable afectan los resultados, para algunas compañías se analiza y se dice no vamos a introducir volatilidad del estado de resultados y vamos a optar por mantenerlos al costo. Y es válido para IFRS mantener las propiedades de inversión al costo. Entonces todas estas cosas son las que hay que definir desde un principio antes de iniciar el proceso, de manera que la compañía tenga claro hacia dónde va, de manera que el proyecto de implementación tenga un norte en cuanto a políticas contables se refiere. Seguramente muchas políticas contables nacerán del diagnóstico mismo, pero se pretende que desde un inicio se discuta las opciones de tratamiento contable y los posibles efectos en la entidad. Esto en la segunda actividad. La tercera actividad, dice aquí, definir las etapas del proyecto de convergencia, sus actividades, el cronograma correspondiente, los responsables y los recursos que se requieren para llevarlo a cabo. Es muy clave esta actividad. Esta actividad además y todas las actividades de este cronograma deben de estar documentadas, ya sea para una visita de la respectiva superintendencia, para una solicitud de información o simplemente y en el mejor de los casos para mantener el proyecto lo mejor documentado posible. Debe documentarse estas etapas del proyecto, sus actividades y el cronograma correspondiente y sobre todo el tema de los recursos. En el tema de los recursos se propone
que se tenga en cuenta lo relativo a los sistemas de información, aunque más adelante tocaremos de nuevo este punto, a los sistemas de información contable. Muchísimas compañías dentro del país aún poseen programas de computador o, para la contabilidad que funcionan a través de interfaces o que funcionan a través de información que no está integrada, y esto hace muy difícil la implementación de los IFRS de una manera efectiva. En este caso, se hizo entre el 16 de mayo y el 21 de mayo, se definieron esas etapas y se estableció un cronograma de trabajo interno y de visitas también de un consultor. Algunas compañías han optado por contratar firmas de auditoría para hacer este tipo de trabajos. Algunas otras compañías han preferido capacitarse e iniciar el trabajo y más bien, por ejemplo, realizar una consultoría. Algunos otros contratan a una firma que les haga el trabajo, pero siempre será importante entender que el que hace el trabajo de implementación, pues obviamente es la misma compañía. Cosa diferente es que haya una consultoría de apoyo, pero hay que darle a este proyecto digamos, la importancia que se requiere, porque en algunas compañías he encontrado o hemos encontrado que se cree que la consultoría va a hacerle todo el trabajo y de eso obviamente no se trata. Seguimos con la siguiente actividad. Dice, obtener aprobación del proyecto y los recursos requeridos por parte del máximo órgano social. Esta actividad, a mi criterio, no necesariamente requeriría el máximo órgano social. En algunos casos, la gerencia misma puede aprobar este tipo de recursos e informarle, por ejemplo, a través de la asamblea de accionistas, a algunos otros órganos de la entidad. Algunas veces una junta directiva o quizás la gerencia general puede hacerlo. Se realiza entonces un acta con el presupuesto del proyecto, de manera que esto quede también dentro de la documentación del trabajo del cronograma. El formato puede ser descargado de la página de la Superintendencia de Sociedades. Efectivamente, lo que pasa es que el que les estamos enviando, Joana, es alguno que ya tiene algunas observaciones, ¿sí? Digamos que son unas observaciones básicas y que son de las que aquí estamos hablando, pero me parece bien su observación. De la Superintendencia de Sociedades o de la Superintendencia de Transporte o de la Superintendencia de Salud o de la Superintendencia Financiera, dependiendo de la entidad que usted que vigile a su compañía. Ok, continuemos entonces con la siguiente tarea. La siguiente tarea dice aquí, divulgar los principales aspectos del proyecto a los responsables de las áreas involucradas. Aquí es muy clave que involucremos, por ejemplo, al área jurídica. El área jurídica se va a ver impactada por los IFRS en temas como, por ejemplo, la evaluación de las demandas en contra, dado que los IFRS no permiten, por ejemplo, el reconocimiento de provisiones por contingencias o las provisiones de demandas en contra, salvo que haya una probabilidad superior al 50% de perder esa demanda. Entonces hay que involucrar al área de jurídica para que ellos estén pendientes de reportar constantemente a contabilidad el estado de estos procesos, de manera que podamos saber cuándo provisionar este tipo de litigios. Ahora bien, también el área jurídica tiene que estar involucrada en aspectos relacionados con cuestiones como los cobros jurídicos de cartera, dado que mucha de la cartera que a veces nosotros encontramos en nuestras experiencias de implementación es que alguna cartera ya ha sido dada de baja o debería darse de baja porque se trata de activos contingentes, pero es necesario que cartera nos esté informando permanentemente de la gestión de esa cartera, dado que muchas veces en contabilidad solamente se dan cuenta de los pagos porque en la conciliación bancaria se da uno cuenta que hay unos pagos que le hicieron, pero uno a veces no tiene ni idea de cuál proceso jurídico fue el que generó ese pago, sobre todo en algunas compañías como por ejemplo las de seguros, que venden pólizas, por decir algo, y se venden a crédito y que en algunos casos toca hacer cobro jurídico y que de pronto la cuenta ya ha sido dada de baja o que la cuenta está totalmente provisionada, como le decimos en Colombia, o deteriorada, y jurídica hace el cobro pero nunca le informa a contabilidad y logra que el cliente de hecho pague y contabilidad se da cuenta mucho después. Entonces la contabilidad presenta ciertos desfases respecto a la gestión jurídica de la cartera. También habría que informar a otras áreas como por ejemplo a personal.
el área de personal es supremamente clave. ¿Por qué? Porque en muchas compañías en las que ustedes trabajan pueden encontrar que se hacen, por ejemplo, préstamos a empleados y que se hacen préstamos sin intereses o que se hacen préstamos a intereses por debajo del mercado. Entonces es muy clave que el área de nómina o el proceso de gestión humana, dependiendo de la estructura de su organización, contabilice o más bien que calcule de cada préstamo cuáles son las fechas efectivas del préstamo y cuáles serían los intereses a valores de mercado, porque como bien ustedes saben, el estándar internacional solicita que se calcule una especie de interés presuntivo en los préstamos a los empleados y en todos aquellos préstamos, no solo a empleados, donde no se cobra interés. Y estos tienen que causarse en la contabilidad bajo los estándares internacionales. Entonces, hay compañías donde a una persona se le pueden hacer diferentes préstamos y muchas veces, como no se paga interés, unos préstamos se confluyen con los otros o se compensan con los otros. Por ejemplo, a la persona le han prestado 1 millón de pesos, pasan 6 meses y le dicen, le voy a aumentar otros 500.000 o de pronto abonan, pero nunca se calculan los intereses ni el valor que va hasta allí de capital. Entonces el estándar internacional me exige que cuando yo preste a un empleado, cada uno de esos préstamos se traiga a valor presente con una tasa de mercado, que se contabilice la cuenta por cobrar por el valor presente y que la diferencia se lleve como un beneficio a empleados o ya sea en el mismo periodo o durante los periodos del préstamo. Entonces, es muy importante que esté involucrada el área de nómina, sobre todo para contabilizar y para calcular los efectos de los préstamos a los empleados sin intereses. También habría que involucrar efectivamente al área de tecnología en lo relacionado con el diagnóstico que es necesario hacer a los sistemas de información y que es una actividad que miraremos enseguida, que miraremos más adelante. En cuanto, me dice por aquí Juan David Maya, ¿qué pasa si una entidad no envía información por creer que pertenece al grupo 2, pero al contratar la consultoría una de las primeras conclusiones es que pertenece al grupo 1? Pues, mire, lo que hemos aconsejado a las compañías es que todos, si usted tiene dudas, hágalo. Si usted tiene dudas, eso es como en impuestos cuando a usted le dicen si tiene dudas, retenga. Entonces, lo mismo sucede acá. Si usted tiene dudas de si pertenece al grupo 1 o 2, lo que usted debe hacer es diligenciar este formulario y enviarlo, porque usted no va a ser sancionado ni va a tener ningún problema porque lo envíe, pero sí puede tener algún tipo de observancia por parte de la superintendencia si usted no lo envía. Además, no debería haber ninguna confusión en cuanto a si se pertenece al grupo 1 o 2. La norma es bastante clara. La norma me dice cuándo yo pertenezco al grupo 1. Me dice allí la resolución, por ejemplo, 10 de la Superintendencia Financiera o la resolución que corresponde a la Superintendencia de Sociedades, me dice cuándo yo pertenezco al grupo 1. Me dice, mire, si usted tiene... primero, si usted es una entidad que emite valores, pues está en el grupo 1 y allí usted no tiene que evaluar nada más. En segundo lugar, le pregunta el estándar internacional si usted es una entidad de interés público. Es decir, si usted emite, si usted capta recursos del público, por ejemplo, si es un banco, si es una cooperativa financiera o si es un fondo de empleados que preste al público, porque cuando es un fondo de empleados aquí, que somos 2 o 3 personas que estamos dentro de la misma empresa, no necesariamente pertenece al grupo 1. El grupo 1, por ejemplo, un fondo de empleados o una cooperativa de empleados podría pertenecer al grupo 1 cuando hace préstamos al público por el solo hecho de ser una entidad de interés público. Eso es lo segundo que uno evalúa. Ahora viene lo tercero. El estándar internacional, perdón, la normativa emitida en Colombia le dice, lo tercero es que usted evalúe 2 cosas, y por eso yo le digo a la gente que son 2 pasos. El primer paso es que usted mire si tiene más de 30.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes en activos o más de 200 trabajadores. Ese es el primer paso y eso tiene una O. ¿Qué significa? Que si cumplo con más de 200 trabajadores o con más de 30.000 salarios mínimos, ya di un paso. ¿Para qué? Para pertenecer al grupo 1. Pero el estándar me dice, o la normativa me dice, que es necesario dar el segundo paso, porque por eso hay una I allí. ¿Cuál es el segundo paso? Me dice, el segundo paso es que, por ejemplo, usted importe más del 50%, o que usted exporte más del 50%, o que usted sea filial o matriz de una compañía que deba aplicar NIF. Entonces es muy importante tener en cuenta esa I que está allí en la norma. Voy a mostrarles acá en la norma
voy a mostrarles aquí en la norma exactamente dónde lo dice, para que no tengamos ninguna duda. Yo no sé por qué hay tantas dudas respecto a la interpretación de este párrafo, porque dice el Código Civil que no es necesario buscar el espíritu de la norma cuando la interpretación es taxativa, o sea, cuando la interpretación es literal. Voy a abrir aquí la circular del plazo del grupo 1 y la voy a abrir en línea para que ustedes la lean conmigo y definamos entonces cómo hago yo para saber si pertenezco al grupo 1 o 2. Entonces les repito, primer requisito, ser emisor de valores. No necesito mirar ni trabajadores, ni si importo, ni si exporto. Si soy emisor de valores ya pertenezco al grupo 1. Segundo, entidades de interés público, me dice allí, ser una entidad de interés público, que como le decía ahorita es aquella que capta recursos del público. Ahí no depende del número de trabajadores, porque DMG empezó con 4 o 5 trabajadores, pero era una entidad que captaba recursos del público. Y puede que haya empezado con activos muy pequeños, pero pertenece al grupo 1 por el solo hecho de ser una entidad de interés público, por el hecho de captar recursos del público. Y luego viene el C, que es el que causa de pronto algunas dudas. El C me dice, entidades que no estén en los incisos anteriores, me dice lo siguiente. Primero, planta de personal superior a 200 trabajadores, ya di un paso. Activos superiores a 30.000, estoy en el mismo paso, es decir, he dado un paso. Y luego me dice que cumpla con cualquiera de los siguientes requisitos. Dice, y que cumpla con cualquiera de los siguientes requisitos. Es decir, que para poder pertenecer al grupo 1 debo tener o más de 200 trabajadores o más de 30.000 salarios mínimos y además importar o exportar más del 50%, por ejemplo. Entonces les voy a poner un ejemplo bien concreto. Yo soy una empresa que tengo más de 200 trabajadores y tengo más de 30.000 salarios mínimos en activos, pero no cumplo con la I, es decir, no importo ni exporto más del 50%. Entonces yo pertenezco al grupo 2, no pertenezco al grupo 1, ¿por qué? Porque no se me da la I. Estamos, pero yo siempre le aconsejo a las entidades que aunque, sobre todo a estas grandes que tienen más de 30.000 salarios mínimos, que aunque no tengan la I, apliquen este formulario desde el primer periodo, es decir, que se vayan de una vez por el grupo 1, porque tampoco es que vaya a tener ningún problema si se va adelante, puede tener más problemas si se queda atrás. Eso es para poder resolver la pregunta de Juan David en cuanto a si hay dudas respecto al grupo 1 o al grupo 2. Me dice por aquí, en cuanto al numeral 5, me dice Marcela 40, Marcela 40 me dice, en cuanto al numeral 4 de la circular externa, por compras puedo entender compras de bienes y servicios o solo compras de inventarios. Son compras de bienes y servicios, no solamente compras de inventarios, son compras de bienes y servicios en mi entender, porque cuando yo estoy hablando de compras ahí, no estoy hablando de la cuenta contable que se llame compras, o de la cuenta 61 cuando uno lleva el inventario periódico, que hay una cuentecita allí que se llama compras, digo para empresas muy pequeñas que todavía podrían llevar inventario periódico. No, aquí se está refiriendo compras en el sentido jurídico de la palabra. ¿La información con la que voy a medir ese numeral es la del año 2011? No. Lo que ha salido en la reglamentación es que es la del último año al cual se vaya a iniciar el proceso. Normalmente uno lo aplica a diciembre 31 del año 2012. Algunos ya habíamos empezado trabajos, por ejemplo en mi caso, cuando empezó, por decir algo, la compañía, algunas de las compañías que asesoro, como por ejemplo, Home Center empezó en el año 2008. Obviamente que empezamos con los saldos de 2008, pero era porque había que reportar al extranjero. O sea, había que hacer era una conversión de los estados financieros. Si yo no había iniciado mi proceso y ya tengo mi cierre de diciembre 31 de 2012, pues lo ideal es empezar con estas cifras. Ahora bien, en algunos casos yo recomiendo que se tomen el año de diciembre 31 de 2011 únicamente para mirar movimientos de cuentas. ¿Por qué? En nuestros diagnósticos hemos encontrado que en algunos casos hay movimientos de cuentas dentro del año 2011, débito y crédito, pero que lo que pueden demostrar es un comportamiento inadecuado. Ejemplo, en una compañía vi que se estaban haciendo algunos préstamos a socios, ¿sí? Y estos no quedaban dentro del cierre, sino que se prestaban en un periodo y luego antes del cierre se pagaban. Entonces, estaba demostrando una práctica y esas prácticas que tal vez no son tan santas,
podrían detectarse cuando uno mira los movimientos del año 2011, perdón, del año 2012. Es decir, que uno podría mirar movimientos entre diciembre 31 de 2011 y diciembre 31 de 2012. Pero para efectos de iniciar el diagnóstico se hace a diciembre 31 de 2012. Con la debida aclaración que el balance de apertura para el año 2014 se presenta con las cifras a 1 de enero del año 2014. Por supuesto que el diagnóstico no deja de ser un diagnóstico, es decir, que se trabaja primero con unas cifras, pero ese diagnóstico, esos ajustes previos que uno hace, tienen que ser objeto de ajuste con los movimientos del año 2013, porque el balance de apertura tiene que ser con saldos a 1 de enero de 2014. ¿De acuerdo? Me preguntan también por acá, Ivonne, una compañía subsidiaria, PYME, que por temas de consolidación con su matriz colombiana decide aplicar full IFRS, debe portar el anexo de las supersociedades por decidir aplicar full IFRS. Claro, porque si yo soy una subsidiaria y soy una PYME y decido que voy a aplicar full IFRS, por ejemplo, para efectos de consolidación, porque puede ser que me quede más fácil consolidar, aunque el estándar internacional lo que me indica es que se deben unificar las políticas contables para efectos de la consolidación, pero supongamos que yo decidí irme allí, este formato, si voy a ir al grupo 2, no necesariamente estoy obligado a llevarlo a la super, pero lo ideal es que lo haga. ¿Por qué? Porque como ustedes bien saben, uno de los anexos es informar cuál es mi matriz o cuáles son mis subordinadas, es decir, si yo hago parte de un grupo. Entonces, si yo ya decidí irme a full, lo ideal es que envíe el formato a la superintendencia, ¿sí? Lo ideal es que lo envíe, no es obligatorio, la ley no dice en ninguna parte que si yo soy una PYME y decidí irme a la full por mi propia cuenta, esté obligado a enviarlo, pero sí se aconseja que lo haga. Luis Raúl, de caja de compensación familiar, ¿será de interés público para estos efectos? Mire, Luis Raúl, nosotros estuvimos con globalcontable.com y la Universidad Militar, estuvimos dictándole un diplomado a las cajas de compensación familiar de todo el país el año pasado, y esto fue elaborado con la Superintendencia del Subsidio Familiar. La conclusión a la que llegamos con las cajas de compensación familiar fue la siguiente: las cajas de compensación familiar no son entidades de interés público en el sentido de la NIF. ¿Por qué no? Porque como usted bien sabe, doctor Luis Raúl, una empresa, y lo digo que usted bien sabe porque usted es conocedor de estos temas, una entidad de interés público para efectos de la NIF es aquella entidad que cotiza o está en proceso de cotizar títulos en un mercado público, como por ejemplo cuando yo emito bonos o cuando yo emito acciones, ¿sí? O cuando yo capto recursos del público por algún otro modo. Entonces, si yo soy una entidad de, por ejemplo, una caja de compensación familiar y tengo una cooperativa financiera, pues seguramente tendré que ir a IFRS en cuanto a las actividades de esa cuestión financiera, porque por ejemplo estoy prestando recursos al público, y hay algunas cajas de compensación que tienen ese tipo de actividades, pero también hay cajas de compensación que, como usted bien sabe, no tienen algunas actividades relacionadas con mercadeo, sino que lo que tienen son unas actividades de salud, de asistencia social, y en ese sentido yo no soy del grupo 1, porque yo no me considero ahí una entidad de interés público, ¿sí? Entonces lo que hay que evaluar es si, de acuerdo con la normativa emitida, yo soy o no soy de interés público. Recuerde que el interés público para la normativa emitida en Colombia es, y también para el estándar internacional, es que se emitan títulos valores, que se capten recursos del público, que se financie a través de recursos del público. Normalmente esto sucede cuando hay separación entre propiedad y control. Claro, dice William Vergara que no pertenecería al grupo 1 por no exportar. No, William, porque como les reitero con la normativa, si yo soy de interés público, si por ejemplo yo soy un banco, no es necesario que exporte para estar en el grupo 1, ¿sí? Por eso les comentaba. La circular me dice, si soy emisor de valores, ahí no necesito ver si exporto, si no exporto, si tengo trabajadores superiores a 200 o no. Si yo soy un emisor de valores, o si yo soy una entidad de interés público, por ejemplo, porque capto recursos del público a través de préstamos, es decir, yo le hago préstamos al público, ahí es A o el B de la circular, ahí no necesito mirar si exporto o no exporto. Inmediatamente pertenezco al grupo 1. Lo que hablamos ahorita de los dos pasos era para el literal C, es decir, para las compañías que ni son emisores de valores ni son de interés público, sino
que en esas que no cumplen ninguna de esas dos, en esas evalúo dos pasitos. El primero es o que tenga más de 200 trabajadores o más de 30.000 salarios. Y el segundo, que ese sí es necesario que se cumpla, es que yo exporte más del 50% o que importe más del 50%. Así fue como quedó la interpretación literal del estándar, de la circular o de las circulares emitidas para estos propósitos. Ok, continuamos entonces con las actividades. Dice aquí, capacitar en los estándares internacionales a los empleados de la compañía que tengan relación con el tema en lo de su competencia. Pues como les decía, lo ideal en estas capacitaciones es buscar opciones de capacitación sobre los estados financieros de su compañía específicamente. Es decir, obviamente, en lo posible que usted haga un diplomado, como los que tenemos en la Universidad Externado de Colombia, en la Universidad Javeriana o en cualquier universidad. Muchas universidades que ahora tienen diplomados. Algunas otras habíamos empezado mucho antes a hacer estos diplomados de normas internacionales de contabilidad e información financiera. Pero bien sabemos que hay muchas compañías que nunca se capacitaron y que, como les digo, ahora necesitan buscar opciones de poderlo hacer mucho más rápido, sobre todo aplicado, porque si yo voy, digamos, a la especialización de contabilidad financiera internacional que tiene la universidad, por decir algo, la Javeriana o cualquier otra universidad, pues es lo ideal, pero se va a demorar un año. Entonces yo le digo, usted aquí tiene que proyectar aproximadamente 60 horas de capacitación al personal contable de diferentes áreas. ¿Eso en qué va? Pues va en los estándares, en el análisis previo que hicimos en la actividad anterior, en 2 actividades o 3 actividades anteriores, donde analizamos los estándares aplicables a la entidad. Entonces recuerde que la segunda actividad era analizar esos estándares aplicables. Entonces es sobre eso que me tengo que capacitar. En lo posible, buscar opciones con las universidades en cursos cortos, como diplomados, porque como le digo ya para hacer la especialización, ideal es hacerla, pero usted debe, digamos, en cuanto a esta actividad, establecer un cronograma factible para enviarlo a la superintendencia respectiva. El tercero, evaluar los recursos en el recurso humano involucrado. Bueno, nosotros aquí qué observación pusimos y que le estamos enviando en el enlace a usted para que usted lo tenga en cuenta y lo complemente, porque obviamente esto es objeto de complementar. Observar la receptividad de la NIF por parte del personal. Esto no necesariamente requiere de un estudio a fondo, sino que se refiere a la capacidad de cambio del personal y la disponibilidad para aplicar la NIF. Asuntos que se observan, por ejemplo, en la entrega oportuna de información. Esto es muy clave. La revisión de políticas contables clave y la capacidad para comentar los documentos del proceso, siguiendo o permitiendo que el proyecto de información fluya. Asuntos que normalmente se observan también en el nivel de asistencia a las capacitaciones que se realizan durante el proyecto. Pero digamos que aquí, en un principio, lo que uno debe preocuparse es por mirar los manuales de funciones en cuanto a lo siguiente. En algunas de las compañías que hemos asesorado hemos encontrado que, por ejemplo, no hay una persona encargada de activos fijos. Entonces, los activos fijos están por ahí en un módulo que está desintegrado de la contabilidad y resulta que entonces uno sugiere que haya cambios en las áreas, en el tema de personal en cuanto a esto. También la redistribución de funciones, porque una de las problemáticas que nos hemos encontrado con esto de la implementación es que uno asesora a algunas compañías y le dice, no, yo no puedo trabajar entre el 1 y el 10 porque estoy en cierres. Y uno le dice, mire, esto no se trata de un trabajo que yo vaya a ir a hacerle. Yo necesito que trabajemos, o necesitamos que trabajemos en equipo, porque esto es un trabajo en equipo. Y si no reasignamos funciones, en algunos casos, por ejemplo, algunas compañías han optado por contratar expertos externos o reasignar funciones internas donde dice, mire, esos cierres contables en alguna parte operativa vamos a reasignar personal auxiliar, pero vamos a poner el contador de la entidad, vamos a disponer del contador de la entidad y de la gerencia financiera para que esté pendiente del proyecto de NIF. Esto requiere un determinado tiempo y dentro del programa nosotros aconsejamos que por lo menos medio tiempo y durante aproximadamente medio mes, tal vez unos 15 días al mes, se trabaje con el consultor o con los consultores de la firma que a usted lo asesore. Es decir, que yo me siente a revisar cuenta por cuenta, su cuenta por su cuenta y tercero por tercero para saber qué partidas deben eliminarse, qué partidas deben reincorporarse o qué partidas deben reclasificarse y qué partidas deben remedirse. Entonces, el proceso es sencillo. Yo tomo los saldos a diciembre 31 de 2012 de mis cuentas, de mis subcuentas, de mis auxiliares, de mis terceros y empiezo a depurar
con unas pruebas de existencia e integridad, ¿sí? Que ustedes lo conocen por auditoría, para uno saber qué saldos no cumplen con IFRS. Pero para esto muchas veces se necesita reasignar personal y se necesita también evaluar los manuales de funciones, porque algunas actividades para el reporte de información en lo sucesivo bajo IFRS van a requerir un análisis muchas veces de cargos para saber si las personas están en los puestos adecuados o si van a poder cumplir con los requerimientos de IFRS, porque IFRS exige muchísima más información que lo que podrían exigir, por ejemplo, las normas colombianas. La siguiente actividad es determinar los impactos más relevantes en los estados financieros, ¿sí? Entonces dice aquí que para su cumplimiento se elabora un diagnóstico con base en los estados financieros de diciembre 31 de 2012, ya lo había mencionado, pero obviamente esto requerirá ajustes posteriores para presentarlos a 1 de enero de 2014. La siguiente actividad dice que establecer las acciones necesarias para mitigar los impactos. Entonces dice aquí lo siguiente: la gerencia realizará inventario físico de activos fijos, gran problema que nos encontramos en las entidades. Muchas compañías hacen inventario de activos fijos cada 2 años, pero no tienen políticas contables para mantenerlos actualizados. Entonces, ¿qué pasa? Que usted hace inventario hoy, pero mañana ya compra un nuevo activo y ya el inventario está desactualizado. ¿Por qué? Porque no hay políticas como, por ejemplo, que cuando se compra el activo fijo, sobre todo los activos importantes, se determine por quien pidió la compra, por ejemplo, si es un ingeniero que está allá en el campo pues, digamos, de producción, y él pide una máquina especial. Ahorita contabilidad ya no solamente me debería llegar la factura, la requisición y, por decir algo, la orden de compra, sino que me debe llegar también un formato donde este señor me indica cuál es la vida útil estimada en meses de acuerdo con los parámetros que da la NIC 16. ¿Para qué? Para que yo pueda tener en mi sistema de información tanto la depreciación contable como la depreciación tributaria. Entonces mire que ahí también hay un cambio en cuanto a funciones, porque el área de compras muchas veces me envía a mí una información que cuando yo voy a contabilizar simple y llanamente no me sirve, por ejemplo, para determinar cuál es la vida útil efectiva, porque si yo estoy en contabilidad y a mí me llega una factura con una máquina con un nombre bastante extraño, que yo no tengo por qué saber, y a mí no me llega información adicional, por ejemplo, sobre vida útil, pues obviamente que no me va, el sistema de información bajo NIF se me va a desactualizar muy rápido. También dice aquí que realizará pruebas de existencia y de integridad en relación con los activos. ¿Qué es una prueba de existencia? La prueba de existencia es que ustedes van a mirar cada cuenta, cada subcuenta, cada tercero, y van a mirar si los saldos de los que están allí existen en la realidad, ¿sí? En cambio, la prueba de integridad, como bien saben ustedes por auditoría, consiste en que yo verifique que los activos que la compañía está usando sí estén en contabilidad. Por ejemplo, activos en comodato, por ejemplo, activos prestados, activos que se prestan pues pero por largos plazos, activos que la compañía opera con ellos y le contribuyen a generar ingresos pero no aparecen en el balance. Estos tengo que incorporarlos o desincorporar aquellos activos que, siendo propiedad de la entidad, por ejemplo, no le contribuyen a generar beneficios económicos futuros, como podría ser el hecho de un apartamento que es del dueño, el dueño lo usa, pero está dentro de la contabilidad como si fuera una propiedad, planta y equipo. Entonces ahí con una prueba de existencia es que uno se da cuenta, ¿sí? También dice aquí, también se debe hacer pruebas de existencia y integridad para pasivos, ingresos y gastos, ¿sí? No tanto para patrimonio. Patrimonio es un tema residual en IFRS. Depurará la información a que haya lugar. Por ejemplo, hemos encontrado muchas compañías donde no hay depuraciones de cuentas a cobrar, por decir algo, no hay depuración de licencias de software adquiridas, no hay depuración, por ejemplo, en cuanto a los inventarios. En algunos casos hay mucha basura en diferidos, ¿sí? Muchas cosas que se difieren que no podrían diferirse. Por ejemplo, se están difiriendo gastos de mantenimiento, se están difiriendo activos tangibles, sabiendo que uno no difiere sino cuestiones intangibles. Por ejemplo, se están difiriendo allí, uno encuentra hasta repuestos en las cuentas de diferidos. Entonces, la idea es que la entidad lleve a cabo ciertas acciones para mitigar esos impactos, como los que estamos diciendo. La depuración debe incluir aspectos como la revisión de contratos. Claro que sí. En el tema, por ejemplo, de contratos de arrendamiento, para saber si son arrendamientos financieros o no, para saber si hay cuotas contingentes, para poder revelar la información que me exige IFRS en cuanto a la NIC 17. Bueno, me dice aquí que esta depuración puede incluir también cuentas a cobrar, inventarios, procesos jurídicos, para el tema de las provisiones, tomar acciones en materia de sistemas de información contable y financieras que permitan el uso de multilibros.
Esto es supremamente clave porque, como bien saben, esta depuración no se puede hacer para fines fiscales. Aquí tenemos que tener cuidado porque hay gente que cree que es ir a eliminar cuentas e incorporar cuentas dentro de la base de datos que hoy tenemos. Cuidado, porque la reforma tributaria en el artículo 165 me ha sido clara en cuanto a que para fines tributarios nos seguiremos basando en las normas locales. Entonces yo tengo que tener es un multilibro porque, si bien es cierto, toda esta depuración por ahora la puedo hacer en Excel durante la fase de adaptación, es decir, durante el año 2013, a 1 de enero de 2014 yo debo tener ya un balance de apertura y obviamente tengo que tenerlo en un sistema de información que tenga la capacidad de un multilibro. ¿Por qué? Por ejemplo, una propiedad, planta y equipo tiene que tener la capacidad, el sistema, de depreciármela tanto con una vida útil tributaria como con una vida útil contable. Porque obviamente por estrategia fiscal, si yo compro una tractomula, pues a mí me conviene depreciarla a 5 años, así finalmente el efecto sea solamente de flujo de caja. Y yo la voy a seguir depreciando a 5 años para fines fiscales. Pero para IFRS no puedo tenerla a 5 años. Entonces tengo que tener un sistema que sea capaz de manejarme las dos depreciaciones, de manejarme los impuestos diferidos, las depreciaciones diferidas y las conciliaciones automáticas activo por activo. Y esto no es con un global como muchas veces uno lo encuentra dentro de las compañías. Entonces es muy clave que la injerencia en cuanto a esta actividad donde dice establecer acciones necesarias para mitigar los impactos, empiece dentro de esas acciones necesarias a mirar si el software de información, el sistema de información le va a servir o no le va a servir para estos efectos, y es precisamente la actividad que sigue, la actividad de la que habíamos hablado del impacto, no, la que sigue no, creo que 2 más adelante está la del impacto tecnológico, no, está inmediatamente después, sí, dice obtener aprobación del plan de acción para mitigar los impactos por parte del órgano social competente. Ahí simplemente lo que les dejamos como observación es que los comprobantes elaborados en el informe de diagnóstico se incluirán en una reunión de la Junta Directiva para que sean aprobados o improbados. También incluye actas de reunión mediante las cuales se dieron a conocer los ajustes encontrados en el diagnóstico, así como ajustes realizados durante el proceso por el área contable, específicamente aquellos relacionados con errores, reclasificaciones o remediaciones. Y evaluar el impacto tecnológico era el que les estaba hablando hace un momento. En este caso, nosotros siempre, digamos, como nosotros no somos expertos en sistemas, y aunque tenemos expertos en sistemas, normalmente la observación que hacemos es la siguiente. Le decimos, la gerencia solicitará al proveedor de software actual y a otros que considere pertinentes que revisen si el sistema de información contable cumple con los requisitos de revelaciones y de los detalles exigidos por la NIF y determinará la pertinencia de establecer cambios a dichos sistemas de información con el objeto de lograr sistemas de información integrados. La mayoría de las compañías de software dicen que ya tienen NIF, que ya son expertos en NIF. Y uno muchas veces va y le dice, venga, ¿cómo va a ser este tema? Y no hay forma. Entonces, que me lo certifiquen, que la compañía de software me diga por escrito que efectivamente cumple con todos los requisitos de NIF y cómo lo hace. Obviamente que muchas cosas dependen de cómo yo lo parametrice y de mi diagnóstico mismo. Pero es que hay sistemas de información ya aprobados a nivel global, como pueden ser el SAP, el Oracle, que ya vienen con eso, pero no necesariamente quiere decir que yo necesito SAP o necesito Oracle, pues precisamente una de las etapas del diagnóstico es evaluar el impacto tecnológico. Tal vez sea suficiente con que mi compañía, proveedora actual de software, me certifique que este cumple con IFRS. Modificar o diseñar nuevos sistemas de información y mejoras en el proceso de presentación de informes. La entidad elaborará o adquirirá paulatinamente estos sistemas de información, pero paulatinamente es dentro del año, porque se supone que a 1 de enero de 2014 tiene que estar. Y la siguiente actividad es revisar y ajustar las políticas contables para adecuarlas a los principios y directrices de la NIF. Las políticas contables serán propuestas a la gerencia, quien las aprobará o improbará, promoverá su uso interno y buscará que los procesos de auditoría y revisoría fiscal verifiquen su cumplimiento. Aquí es muy importante contar con el área de calidad. En las compañías donde hemos asesorado, tales como por ejemplo Macpollo, y otras compañías, algunas de seguros, les hemos pedido que el área de calidad esté allí por el tema de los formatos, de la documentación misma de estas políticas contables, para que estas queden en el sistema que ustedes utilicen, el APS, el sistema que ustedes utilicen de calidad, para documentar el sistema de calidad de la compañía. Ajustar los manuales de funciones y procedimientos internos teniendo en cuenta los efectos operacionales y funcionales. ¿Esto porque está en otro color? Porque a mi parecer es bastante similar a la fila 25, ¿sí? Que dice evaluar los impactos en el recurso humano involucrado. A mí me parece que esta actividad
se hubiera podido fusionar con la de arriba, pero la superintendencia consideró importante tenerlas separadas. Pues acá simplemente le decimos que en este proceso se realizará únicamente si a criterio de la gerencia se determina que existen cambios en las funciones. Lo más probable además es que sí. Por ejemplo, se documentarán los cambios en funciones en relación a los ingenieros de campo en cuanto al reporte periódico de capacidad ociosa. Como ustedes bien saben, ya algunos, la NIC 2 de inventario me exige que los costos indirectos de fabricación que usted tiene en la 73, no todos ellos se cierran contra la cuenta de inventarios. Hay una parte que se cierra como gastos del periodo. ¿Cuál? La parte que corresponde a capacidad ociosa. ¿Y cómo se mide esa capacidad ociosa? Por ejemplo, basado en algunos indicadores ingenieriles que hay que evaluar en cada entidad para saber cómo medimos la capacidad productiva y poder saber qué parte de esos costos indirectos de fabricación, que normalmente tenemos en la cuenta 73, por decirlo así, se van a contabilizar no como mayor valor del inventario, sino como gastos del periodo. Esto todo lo estaremos trabajando en el taller que haremos de implementación por primera vez con globalcontable.com y actualicese.com en la ciudad de Bogotá. Creo, y de pronto en otras ciudades, claro que principalmente iniciaremos en Bogotá. Y finalmente hay una actividad que le adicionamos acá, que no está en el formato de la superintendencia, pero que es obvia, que es la elaboración del balance de apertura, ¿sí? Aquí está hasta el 14 de febrero del año 2014. El balance de apertura se elaborará inicialmente en Microsoft Excel, claro que sí, y el diagnóstico se hace en Microsoft Excel. Es suficiente con que lo haga en Microsoft Excel o en cualquier aplicativo parecido. Pero los saldos así hallados se incluirán en un sistema de información contable separando los datos de información tributaria. Se realizarán las conciliaciones a que haya lugar y se procurará el uso del sistema de información contable de conformidad con la NIF para hacer seguimiento a los saldos determinados en ese primer balance de apertura durante el periodo de transición y de hecho durante el periodo de adopción, que es el año 2015 para las empresas del Grupo 1. Con eso hemos terminado. Pregunta aquí muy rápidamente, me dicen acá que podemos resolver algunas preguntas de este formato. Esto es un tema muy sencillo, realmente cuando a mí me llamó el doctor Zuluaga para que estuviera aquí en actualicese.com en la ciudad de Cali, yo le dije, mire, diligenciar el formato es muy sencillo, pero él me dijo, persisten algunas dudas, algunas preguntas, y la idea es ayudarles, porque nosotros estamos aquí para ayudarle en actualicese.com en estos temas de IFRS y en lo que ustedes saben, en los demás temas también, y pues estamos para resolver las dudas. Recordemos ahora que toda publicidad debe ser real, entonces solo caemos en propagandas engañosas. Dice aquí, la señal es intermitente, aunque el nivel de importaciones debería estar en el grupo 1. Bueno, Lucho, yo no entiendo lo de la publicidad engañosa, porque lo de la publicidad engañosa no sé a qué se refiere, Mau. Bueno, Lucho continúa con la duda de si pertenezco al grupo 1 o 2. Voy a repetir este tema, de pronto Lucho se conectó un poco tarde, pero la cuestión es sencilla, Lucho. Si usted es emisor de valores o es una entidad de interés público, es decir, si usted capta recursos del público, no hay, perdóneme la expresión, excusa. Usted pertenece al grupo 1, ahí no hay nada que hacer. Ahora bien, si usted no es ni emisor de valores, ni tampoco es una entidad de interés público, es decir, no capta recursos del público, entonces usted no pertenece al grupo 1 a no ser que cumpla dos pasos. Los dos pasos son los siguientes. El primero es verificar si yo tengo más de 200 trabajadores o más de 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes en activos. Si cumplo cualquiera de esos dos, ya di un paso, pero recuerde que son dos pasos. ¿Cuál es el segundo paso? El segundo paso es que cumpla con cualquiera de los siguientes requisitos. Uno, ser una subordinada o sucursal de una compañía extranjera que va a aplicar NIF, o de una compañía nacional, o ser matriz asociada o negocio conjunto de una más entidades extranjeras que apliquen NIF, ¿sí?, o nacional, o realizar importaciones y exportaciones del 50% de las compras o de las ventas respectivamente. Entonces, la cuestión es bien sencilla. Porque hay gente que de pronto está interpretando esto de muchas maneras, pero como la interpretación aquí es literal, me está diciendo claramente que debo cumplir con una I. Si usted lee la circular, le habla de una I.
Me dice, lo primero es que usted evalúe. Entonces, por eso le digo, supongamos que yo tengo más de 30.000 salarios mínimos y tengo más de 200 trabajadores, pero no importo ni exporto en más del 50%, entonces di un paso, pero no dos. Y como no di dos, pertenezco al grupo 2. Es así de sencillo. Tengo que dar 2 pasos para pertenecer al grupo 2, porque para eso hay una I allí. ¿Le queda claro? Lucho, dice, se conecta aquí como Lucho. ¿Dónde encuentro el formato para la implementación de la NIF? El formato lo puede encontrar en la respectiva superintendencia. El que le acabamos de enviar aquí, que le envía Lucía de acá de actualícese.com, es el que nosotros diligenciamos como ejemplo. Ahora, me gustaría un momento que me muestres un momento la pantalla. Sí, aquí está la pantalla. En el que le enviamos hay una segunda hoja, que es el cronograma de implementación. Simplemente nosotros lo dibujamos acá para poder tener un mayor control, y las etapas de implementación que siguen es la hoja 3. La hoja 3, como ustedes pueden ver, es como un grafiquito que hicimos para tener las 3 etapas. La etapa de adaptación, que es el año 2013, ¿qué significa adaptación? Que usted va a hacer ahí los diagnósticos, va a evaluar su sistema de información, luego la transición y luego la adopción. Les quiero hacer la claridad de que pues las empresas que se mencionan aquí son solamente para efectos didácticos. ¿Sí? Ok. ¿Qué otra pregunta tenemos en el sistema? La calificación. Bueno, muy bien. ¿Cómo va la cuestión? Me colocas ahí 41, por favor. Que se me hizo ahora mi mano derecha. Ah, Fanny, ahora no. Para que me coloques ahí durmiendo, 41 minutos. profe. ¿Cómo? Ah, ya está durmiendo. Entonces la idea, si ustedes ven, pues obviamente, como todos, ¿no? A veces no interpretamos, o más bien, no sabemos leer, entonces a veces toca estar repitiendo las cosas y eso sí nos puede pasar en cualquier nivel. ¿Correcto? Y eso, bendito sea mi Dios. Tranquilo que cuando uno va a un seminario, esas otras preguntas a veces que a veces le da como margen a uno, pero pues igual la gente también tiene derecho a preguntar. ¿Estamos claros? Entonces observen que todo ha sido un proceso, ¿cierto? Y FRS, ¿cierto? Básicamente es porque recuerde que se está trabajando tanto a nivel europeo como a nivel americano, a nivel de Estados Unidos. Entonces hablamos del IASB y el IFRS y ese tipo de cosas que es lo que vamos a ir viendo en los movimientos de la década. Pero también importante lo del valor razonable, ¿cierto? Y el costo amortizado. ¿Listo? Que fue lo que mencionamos entonces para tener ahí presente. ¿Estamos ahí claros? Sí, señor. Muy bien. Entonces yo creo que por hoy dejemos ahí porque si no se siguen durmiendo ahí con esa voz tan melodiosa mía también. Hablamos entonces mañana si Dios quiere. ¿Listo? Por favor me encienden las camaritas un segundito y ya no los molesto más. Para que quede ahí el registro. Ok, importante también, ¿cierto? Que miremos, ahí les va a quedar en la grabación, como les decía ayer, yo utilizo muchas estas herramientas pues cuando he estado en los seminarios y ese tipo de cosas, pero pues son, así como dice, son sin ánimo de lucro para que quede ahí grabado porque bendito sea Dios. ¿Listo? Muy bien. Entonces hablamos mañana, que mi Dios me los bendiga, que dejen ese mal genio y espero que esta información pues nos vaya ayudando ahí a comprender lo que más adelante vamos a mirar. ¿Listo? Muchas gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches, Profe, Dios los gracias, hasta bendiga, que mañana. descanse. Mucho Gracias. gusto, que descanse.